¿El periodo más largo sin comer ni beber? 2 años, 5 meses y 12 días. ¿Cuál fue el máximo tiempo que estuviste sin dormir? En esos 50 días había algo de sueño episódico, pero los siguientes 2 años y 5 meses ya no hubo más sueño. ¿No dormiste nada? ¿Solo estabas corriendo de noche? Sí, solo estaba corriendo. No existe la alimentación pránica. El ser humano es, ante todo, espíritu encerrado en esta envoltura. Esta envoltura es la componente energética. Quiero correr 800 kilómetros sin parar, sin parar, sin parar. 800, no 80, 800. 80 los corro cada día. Ustedes pasaron 15 años en bares, discotecas, comieron, bebieron todo lo que quisieron. Y yo en ese momento estaba desarrollándome. Así que ahora no se sorprendan. Ahora yo soy como soy y ustedes como son. No tenemos nada que pueda agotarse. Y somos nosotros quienes decidimos si ese recurso se agota o no. Nosotros mismos nos destruimos. Llegué rápidamente a la estabilidad financiera y comprendí que debía tomar un rumbo completamente distinto, lo cual comencé a hacer con el nacimiento de mi hija. Ella fue una gran fuente de motivación para mí. Aunque no tenía claro hacia dónde dirigirme, sentía con certeza que necesitaba cambiar algo en mi vida. Después de los 40 años, empecé a experimentar momentos en los que tras comer me sentía somnoliento y perdía el interés por la vida. Todo giraba en torno a comer, beber y dormir. Mi esposa es 18 años menor que yo, y me daba cuenta de que me estaba deteriorando. Aunque externamente no era evidente, internamente mi cuerpo me lo decía. Este año cumpliré 56 años. Mi camino comenzó gracias a Goltis, una persona muy respetable y un practicante serio. Él ayunó durante 14 días sin comida ni agua, y luego continuó con agua, ayunando en total 54 días. Fui a practicar el ayuno seco con él. En ese momento ya corría y hacía ejercicios. Me preguntó si era yo el que corría por la mañana. Respondí, sí, soy yo. Me dijo que puedo hacer un ayuno seco de 3 días. Durante el ayuno, corría constantemente porque mi cuerpo intuitivamente me indicaba que debía moverme. El cuerpo me guiaba. Además, pasaba mucho tiempo en el mar. Entonces, después de este ayuno seco de 84 horas, ya sentí que eso era lo mío. Esto es lo que hay que hacer. Esto es a lo que debo dedicarme. Luego fui a Kiev y me di un baño de vapor en una sauna. Salí de allí sintiéndome como un recién nacido. Después, fui al centro de ayuno seco de Ana Yakuba. Ella me preguntó cuánto tiempo quería ayunar y le dije que 15 días. Finalmente, ayuné durante 10 días. Me asusté porque perdí mucho peso. Ella me dijo que no debía correr, que debía conservar energía y simplemente caminar y respirar. Digo, ¿por qué? ¿Quién lo dijo? Porque yo quería correr y moverme. Comencé a correr 5 kilómetros al día, aunque a veces mis piernas se enredaban y caía, lastimándome las palmas y los codos. En ese momento, no entendía que eran las toxinas afectando mi cabeza. Cuando no comes ni bebes durante 3 días, y además corres diariamente entre 5 y 10 kilómetros, el proceso de desintoxicación se triplica. Es decir, 3 días equivalen a 9. Ayudas al cuerpo a limpiarse con aire fresco y movimiento. Fue un proceso de prueba y error. No tenía guías ni libros, y tampoco quería leer. Si escuchaba a otros, no sería mi propio camino. Luego, comencé a ir a la sauna después de ayunos de 36 horas sin comida ni agua. Al igual que correr, la sauna también ayuda en la desintoxicación. Después, empecé a ir a la sauna al 4.º y 8.º día de ayuno seco. Una vez, salí del baño de vapor y me desmayé. Me sacaron en camilla y me llevaron a mi cabina. Llegó una ambulancia. Abrieron una ventana y recuperé la conciencia. Había una multitud que vio cómo me sacaban en camilla y luego me vieron regresar al vapor. En esa sauna, a veces el vapor es tan intenso que la gente solo puede entrar en cuclillas. No se sientan en la primera ni en la segunda banca, sino que se sientan en el suelo y luego suben gradualmente. Yo, que había sido sacado en camilla minutos antes, entré y me senté directamente en la banca superior.
Para mí, era un entrenamiento. La sauna no era para relajarme. Después, me sumergía en agua helada. Exhalaba todo el aire y me sumergía durante 1 o 2 minutos. Luego, me lavaba y volvía al vapor. Me calentaba bien y regresaba al barril de agua helada. Exhalaba todo el aire y me sumergía. Así, hacía 12 rondas. Todo era intuitivo. Siempre escuchaba a mi cuerpo. No leía nada, aunque hay personas respetables que vale la pena leer o escuchar, como Sat Marga, quien también, como Goltis, practica el ayuno seco. Ellos ayunan y luego vuelven a consumir lo que les da la gana. Desde el principio entendí que la comida no nos da energía, sino que nos la quita. Cuanto más me desarrollaba, más comprendía que debía simplificar mi alimentación. Mi cuerpo me lo indicaba. Finalmente, llegué a consumir solo frutas y posteriormente a una ingesta mínima. 20 horas sin comer y 4 horas para alimentarme, principalmente con frutas. Luego, mi cuerpo aprendió a generar y sintetizar todo lo necesario: proteínas, grasas, carbohidratos, aminoácidos. No existe la alimentación pránica. El ser humano es, ante todo, espíritu encerrado en esta envoltura. Esta envoltura es la componente energética. Es decir, el ser humano es parte de la energía. ¿Y qué es la energía? Es una palabra griega. En significa presencia y ergon significa fuerza, presencia de fuerza. Energía es fuerza. Así, nuestro espíritu está encerrado en esta envoltura y se mueve en ella. Esta envoltura produce todo lo necesario para la vida en esta tierra. Todo. Donde se dirige tu atención, allí estás tú. El ser humano puede desarrollarse en cualquier dirección que desee. Fractal, completamente fractal. El mundo es fractal. Así, en 2012, comprendí que había encontrado mi camino y comencé a avanzar en esa dirección. Sí, tropezando. No sin dificultades. A veces me desviaba de ese camino. No era un alejamiento, sino una especie de estancamiento. Volver al consumo era como una vacuna, una comprensión de que no debía regresar allí. En ese momento, había muy pocas personas siguiendo este camino. Mi entorno estaba compuesto por personas bastante serias. Rashid Nurgaliev, exministro del Interior, el primer jefe del Servicio de Seguridad de nuestro país hasta el día de hoy, y Sergei Yeliseyev, presidente de la Federación de Sambo de Rusia y Europa. Viajaba con ellos en aviones privados o asistía a recepciones. Imaginen la escena. Yo no comía nada. Ellos se sentían incómodos conmigo. Y yo también. Intentaba de alguna manera volver a encajarme en ese modelo de vida. Pero cada vez la vida me daba unas buenas bofetadas, mostrándome que no hay que volver atrás. Bastaban 5 o 6 días de consumo habitual para que ganara 10 o 15 kilos. De ser un joven que corría 60 kilómetros por la noche, corrí todas las noches durante el verano. Para mí fue un placer. La gente se fue a la cama y yo me puse mis zapatillas y salí a correr. La gente duerme toda la noche y yo corro. Por la mañana corro a casa, despierto a mi hija. Ella también va a echarse agua helada encima. Termino mis asuntos y luego me voy a la ciudad. ¿Y sin dormir? Bueno, por supuesto, sin dormir. Entonces, tratando de encajar en este modelo social, 5 a 6 días de consumo, pasaba a no poder agacharme para atarme los cordones. Si hubiera vivido como una persona común y no me hubiera dedicado a esto, nunca lo habría sentido. El cuerpo se acostumbra a llevar esa carga de basura dentro y, en consecuencia, en la mente. Desde el nacimiento, con cada cucharada, una por papá, otra por mamá. Todo comienza desde allí, desde la alimentación. En 2022, yo también hacía transmisiones en vivo y decidí organizar un retiro con mis seguidores para evaluar su disposición real a avanzar por este camino.
Les decía lo que debían hacer para poder venir conmigo. Les preguntaba, ¿están todos listos? Y ellos, sí, estamos listos. Queremos hacer 21 días de ayuno seco. Les dije, bien, entonces durante esos 21 días correremos cada día 10 kilómetros. Esa es la norma, el mínimo. Y después caminaremos todo el día. Haremos senderismo. Estaremos constantemente en movimiento. Para el 8º o 9º día ya estaremos sin dormir, caminaremos de noche, y así sucesivamente. Yo llevaba ya 9 meses haciéndoles transmisiones, explicándoles cómo trabajar consigo mismos a nivel físico para alcanzar este nivel. Para venir conmigo, les daba 10 días de preparación. En esos 10 días, desde su casa debían correr cada día 21 kilómetros. Para que al llegar conmigo puedan correr fácilmente 10 kilómetros diarios y moverse mucho después. Allí les ayudarían un río de montaña, agua helada, la naturaleza, las montañas. Todo eso les ayudaría. Eso es en Abjasia. No estarán en ciudades, no en Moscú, no en apartamentos. Eso facilita el proceso. Aunque yo mismo logré desarrollarme sin esas condiciones. Porque una vez leí una frase, y con eso me bastó. Un monje dijo, es fácil desarrollarse sentado en un monasterio. Intenta hacerlo aquí, en la vida cotidiana. Una vez vino Chuck Norris a Moscú. Estaba con su joven pareja en un restaurante y le dijo, no te pases con la cocina rusa, o mañana no podrás hacer tus 1200 sentadillas. Al día siguiente pensé, déjame intentar esas 1200. Hice 50 y terminé con la lengua afuera. Eso me tocó profundamente. Me llevó un mes, tal vez menos. No lo recuerdo. Llegué a hacer 1200. Me tomó alrededor de 1 hora. Sentí que tardé mucho. Luego logré hacer esas 1200 en 20 minutos. Después llegué a 3000. Y entonces entendí que podía. Me tranquilicé. El periodo más largo sin comer ni beber, 2 años, 5 meses y 12 días. Salí por motivos relacionados con la enfermedad de mi madre. Mi madre, como toda madre, me dio muchísimo. Yo la quería muchísimo. Incluso con más de 80 años seguía trabajando en el mercado, vendía zapatos infantiles y jamás faltaba un solo día. Podías poner el reloj con ella. A las 7 en punto ya estaba en el mercado. Entiendan que yo podía darle todo a mi madre. Pero después comprendí que esa era su vida. Le encantaba comunicarse con los niños, y eso la motivaba a levantarse cada mañana para ir a trabajar. En 2022, yo estaba en Moscú. Me llamó mi primera esposa, que vivía allí mismo donde mi madre, y me dijo que ella no había ido al mercado. Luego otro día, otro más. En ese estado en el que yo estaba, sin comer, sin beber, sentí inmediatamente que mi madre se iría pronto. Cuando estás fuera del consumo, lo sientes todo de antemano. Lo ves. No miras, ves. No escuchas, oyes. Y este estado interno, para el que yo no estaba preparado. Cuando comencé con los días sin consumo, no me propuse pasar 2, 3 o 5 años. Me propuse 50 días. Estaba relacionado con el nacimiento de mi segunda hija. Pensé, estaré 50 días y salgo. Luego se unió a mí una mujer desde Inglaterra, se llama Elena, una practicante bastante seria de ayunos secos. Me preguntó si podía unirse. Le dije, bueno, adelante. Yo llevaba 15 días. Ella dijo, siempre voy a Rusia para ayunar, pero no logro pasar de los 14 días. Llevo 3 años solo con jugos, pero no consigo superar los 14 días. Le dije, bueno, intentémoslo. Yo quería hacerlo para cruzar a nado el lago Baikal. 50 días de ayuno seco. Luego cruzo el Baikal, después el nacimiento de mi hija. Al final no volé al Baikal, porque mi esposa ya estaba muy avanzada en el embarazo y ya se esperaba que la niña naciera. Así que me quedé en casa esperando el nacimiento. Pensé, cuando nazca mi hija, salgo del ayuno. La niña nació y Elena ya había pasado 21 días de ayuno seco y seguía adelante. Pensé, si una mujer sigue adelante, yo también sigo. Y así seguí. Pero después, en esos 2 años sin comer ni beber, tuve muchos momentos en los que incluso llegaba a un café pensando, ya está, me voy a sentar y a comer. Pero mi voz interior me decía,
¿Para qué? Si te sientes tan bien. Además, ya había regresado tantas veces a este estado. Pensaba, otra vez lo mismo, otra vez limpiarse, otra vez recuperarse. Y cuando mi madre se fue, ahora entenderán qué significa todo esto. ¿Por qué la gente consume? La gente consume porque están tapando algo. Tapando su vida, sus situaciones emocionales, sus problemas, su tiempo libre, sus hábitos, sus dolores. Y eso lo sentí por completo cuando volví al consumo. Aquí en Moscú comencé a beber jugos. Tomé un zumo después de 2 años, 5 meses y 12 días. Después de eso, me apagó por 26 horas. Mi esposa me dijo que solo latía el corazón, pero que no me movía en absoluto. Dormí 26 horas solo por haber tomado un zumo de naranja diluido en agua. Un solo sorbo me apagó completamente. Me desperté. Pasaron otras 24 horas sin comer. Luego quise zumo otra vez. Luego empecé a comer frutas poco a poco. Después empecé con comida crudivegana. Luego fui a ver a mi madre y decidí cuidarla yo mismo. Nada de enfermeras ni médicos, nadie. Porque cuando llegué, ya había tenido 2 derrames cerebrales. Dejó de ir al trabajo porque sufrió un derrame, tal como lo había sentido. Luego, antes de que yo llegara, tuvo el segundo. Me quedé con ella desde el 17 de enero hasta el 4 de mayo, cuando se fue. Y descendí al consumo de comida cocinada. Solo tomaba avena de trigo sarraceno y brócoli al vapor con leche de coco. A veces tomaba jugo de tomate, 2 o 3 vasos. Una vez pedí papas fritas y ya. Prácticamente cada día comía ese brócoli al vapor y la avena de trigo sarraceno. Del 17 de enero al 4 de mayo subí 28 kilos. Me sentía como una versión fallida de ser humano. No quiero ofender a las personas que consumen. Yo mismo era así. Es más, empecé a amar y entender aún más a las personas, a sentirlas. El estado en el que están, no solo sus cuerpos, sino también sus mentes. ¿Cómo piensan? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué el mundo es como lo vemos hoy? Todo eso es, como se dice, pena por la mente. Es un sistema único. No solo se ensucia el cuerpo, también se ensucia la mente y todo el pensamiento. Solo piensas en ti, solo para ti, no para los demás, no por nadie más. Solo tragar, todo para adentro. Entonces vienen las sensaciones de frío, hambre, miedo. Llega el sueño. Y eso ya es una especie de micromuerte. Cuando mi madre falleció, en su tumba volví a jurar que, de algún modo, no sé cómo, pero haré algo para que las personas vivan lo máximo posible. Al menos que vivan sus 120 a 140 años con vida dentro. Es decir, que no solo estén vivos, sino que realmente la vida fluya dentro de ellos. No que estén apenas sobreviviendo, como decía mi madre. Ya apenas el alma está en el cuerpo. Ese pobre corazón ya no lo aguanta más. Cuando mi madre se fue, su cuerpo inmediatamente se volvió muy pequeño. La sacaron envuelta en una sábana, como a una niña. Falleció delante de mí. Yo tenía mi mano junto a ella, y así fue como se fue. Es un estado que no se puede describir con palabras. Ella tenía demencia. Ya no me llamaba Slava, sino siempre Marina. Marina era mi hermana mayor, que también falleció antes que mi madre, y durante un tiempo volví a quedar enganchado en el consumo de la comida. Luego, desde el 4 de mayo, en 3 meses, me preparé de nuevo para salir del consumo.
Pero llegó un chico que cocinaba comida cruda y vegana muy sabrosa. Comida viva a base de frutas, verduras y hojas verdes. Preparaba platos tan sabrosos como nunca en mi vida había probado. Yo, de hecho, pasé del veganismo directamente al frugivorismo y empecé a practicar seriamente. Y en mayo llegó este chico, que ahora está en nuestro proyecto, Alexander, y empezó a cocinar comida increíblemente sabrosa. Tal vez si yo hubiera conocido ese tipo de comida antes, quizás ni habría seguido adelante en mi desarrollo. Era tan sabrosa y en general no consume tanta energía. No daña tanto el cuerpo como lo hace cualquier alimento cocinado. Y ya ni hablo de los productos de origen animal, que ni siquiera quiero discutir aquí. Sobre todo porque, según entendí por tus palabras, tu audiencia es más consciente, gente avanzada. Así que claro, durante un tiempo quedé enganchado a esa comida tan sabrosa. Pero no duró mucho, porque ya entendía que me daba placer, pero no me daba vida. Me la quitaba igual que cualquier comida. Y entonces empecé otra vez poco a poco a alejarme del consumo. Y desde enero de este año, 2025, he vuelto a una vida sin consumo. Cualquier fruta que comía, antes la percibía como comida. Y si la percibes como comida, el cuerpo recibe la orden, comida. Si tú le das la orden de que la comida alimenta el cuerpo, entonces el cuerpo se alimenta de ella. En su momento, la fruta era mi comida, y mis hombros eran como los de un gorrión, porque comía fruta, y para mí eso era comida. Incluso cuando hacía el régimen 4 en 20, 20 horas sin comer y 4 horas de ventana de alimentación, el cuerpo intentaba sacar algo de la fruta como si fuera comida. Cuando dices, entro en mi estado natural, por ejemplo, después de ejercitarte mucho, el cuerpo sintetiza la proteína necesaria, empieza a generarla. Si corres, el cuerpo empieza a fortalecer las piernas, el cuadrado femoral, los gemelos. El aguacate lo sentía tan pesado como un trozo de carne, empezó a dejarme aplastado, somnoliento. Y ahí entendí que ya era momento de dejarlo. Llegó el momento en que la comida ya no me daba nada. Somos seres colectivos, dependemos muchísimo unos de otros. Amo a las personas y quiero estar con las personas, porque las comprendo, las siento, las amo. Y no me considero un autónomo. Me considero un ser humano, es decir, soy un espíritu que vive en este cuerpo, y las personas son mis hermanos y hermanas. Eso es todo. ¿Cómo definirías para ti los 3 puntos principales que una persona debe seguir para lograr los resultados que tú lograste? Lo primero y más importante es la comprensión y el cambio de conciencia. Es lo más esencial. Sin eso, no funcionará. No basta con que alguien te diga, come así o haz esto. La pregunta no es ¿por qué?, sino ¿para qué? Tienes que entender para qué lo haces. Y cuando tienes un deseo de algo más grande. Es decir, ya lo probaste todo. Las hamburguesas, el caviar negro, todo. Ya lo comiste, lo bebiste. Y entonces te das cuenta de que todo va en círculos. Y cuando ya te hartaste de todo eso, ya no te da placer. Los mecanismos que ayudan en este camino de desarrollo son, primero, el movimiento. Correr, caminar, pero mejor correr. Luego, el agua fría y la alimentación ligera. El Shaolin empezó justamente con eso. Ya entonces, estos monjes entendieron que tenían que moverse y empezaron simplemente con flexiones y sentadillas. Y llegaron a lo que hoy vemos que hace el Shaolin. Es decir, movimiento. El ser humano es espíritu y el cuerpo se le da precisamente para moverse. Si lo miras así, nuestro cuerpo humano, las piernas, las manos, la cabeza. ¿Por qué es importante escribir? ¿Y por qué hoy los niños están degenerando al solo usar los deditos en las pantallas? Las piernas. ¿Acaso nos dieron las piernas para apretar el acelerador y el freno? No, nos las dieron para movernos por este planeta. Si una persona puede correr 1 kilómetro, 10, 100, 300, puede correr 1000, 10.000, 100.000. Es un fractal.
Las piernas son la parte más fuerte. Debemos caminar, correr. Desarrollar las piernas es lo más importante. Movimiento, respiración, agua fría, alimentación ligera. Y cuando una persona aligera esa alimentación y comienza a moverse cada vez más, despierta todo. ¿Reservas internas? No son reservas, sino recursos. No tenemos ninguna reserva. No tenemos nada que pueda agotarse. Y somos nosotros quienes decidimos si ese recurso se agota o no. Nosotros mismos nos destruimos. El ser humano es energía. Él mismo genera esa energía. Él mismo la produce. Cuanto más te ejercitas, más oleadas de energía sientes. Si no corres, no te mueves. Sientes de inmediato cómo aparece la enfermedad. ¿Cuál fue el máximo tiempo que estuviste sin dormir? Después del día 50, el día 51, 52, cuando aquella vez salí del consumo, ya no dormía para nada. O sea, 50 días de ayuno, sin consumo. Durante los primeros 50 días, todavía había algo de sueño. Tenía unas tablas donde me acostaba, y a veces, al recostarme, me apagaba. En esos 50 días había algo de sueño episódico, pero los siguientes 2 años y 5 meses ya no hubo más sueño. ¿No dormiste nada? ¿Solo estabas corriendo de noche? Sí, solo estaba corriendo. Cayó la noche y yo estaba corriendo, porque muchas veces intenté irme a la cama, pero no pude dormir, así que simplemente corrí. No quiero hacer ninguna revolución. No quiero hacer nada que sacuda este mundo. No hay que tocar a las personas, no hay que despertarlas. Si alguien se siente cómodo, si así le gusta vivir, hay que comprenderlo, amarlo, sea como sea. Cuando tú mismo has estado allí, cuando entiendes que tú mismo fuiste esa persona, no se puede ponerse por encima de los demás. No, al contrario. Si antes, por ejemplo, yo no comprendía a esas personas, había conflictos, discusiones. Ahora comprendo tanto a la gente que incluso cuando una persona dice algo y de ella emanan cosas malas, ya sea en palabras, acciones, da igual. Hay que simplemente comprender, porque siempre hay una causa detrás de lo que le ocurre a una persona. Hay que acercarse en ese momento, abrazar, decir una palabra amable, y verás cómo cambia por completo. Lo he comprobado muchas veces, incluso en la calle, en Moscú. Me pasó varias veces. Te acercas, le prestas atención, y la persona se derrite. En realidad es otra persona. Me duele que en este camino, en su momento, mucha gente estaba creciendo. Mucha gente que iba en esta dirección, pero luego no les alcanzó la paciencia, la voluntad, la conciencia, el trabajo sobre sí mismos, y dieron la vuelta. Lo entiendo, no los juzgo. Pero lo triste es que los que iban por este camino ahora guían a otros por otro lado, ofreciendo todo tipo de tonterías. Es el mismo consumismo, solo que peor. Todo tipo de suplementos, porquerías que dicen que llevan supuestamente a la autonomía. Puras tonterías. Y eso se lo están vendiendo a la gente. Les faltó voluntad, paciencia, conciencia, trabajo en esta dirección. Porque la mayoría piensan que existe una pastilla mágica. Todos quieren todo de inmediato. No entienden que estos son años de trabajo. Quiero que la gente no caiga en esas trampas. Ningún suplemento, ninguna pastilla, nada de este mundo material va a darle a una persona la posibilidad de pasar al estado de autonomía. Nada de lo que te metas a la boca. Ningunas setas. Escucho mucho de la gente que toman setas tóxicas y toda clase de porquerías que supuestamente llevan a la autonomía. Como decía mi madre, una pastilla cura una cosa, pero arruina otra. Cura los riñones, daña el corazón. Cura el corazón, daña otra cosa. Lo mismo pasa con todo esto. Solo el estado natural, solo la limpieza del cuerpo. Cuando una persona llega a eso, entonces solo queda un paso,
y es el miedo, que todos tienen dentro, porque todos sienten que ya todo les pesa, incluso esa mordida de manzana, incluso eso los apaga. Pero no avanzan más. ¿Por qué? Por miedo. Muchos dicen que la autonomía, este camino, abre posibilidades ilimitadas. Pero de los que lo dicen, no veo a ninguno que lo muestre, no los veo brillar, no los veo demostrar nada. Bueno, no comes, no bebes, ¿y qué? A la gente no le vas a interesar, pero yo quiero mostrar lo que está dando. Ahora, en el marco de mi desarrollo, quiero mostrar de lo que es capaz el cuerpo humano en ausencia de consumo, que puede correr un día, 2, 3, 4, sin comer, sin beber, sin dormir, y seguir corriendo y corriendo. Y ahora quiero correr 800 kilómetros sin parar, sin parar, sin parar. 800, no 80, 800. 80 los corro cada día. Y para que la gente no dude, vamos a grabar todos los 800 kilómetros en cámara. Planeo hacerlos en aproximadamente 96 horas, más o menos. Cuando empecé a cruzar el lago Baikal a nado, tenía a mi hija a bordo. Cuando empecé, el agua estaba tan helada, tan fría. Mi mente me ofreció 1001 formas de salir del agua y quedar como si nada. Me dio tantos argumentos que mis amigos, los organizadores, todos dirían que sí, que mejor parar, cancelar, y nadie me hubiera reprochado nada. Pero entendía que de hacerlo me traicionaría a mí mismo, alimentaría a ese lobo negro, al diablo, y lo alimentaría tan bien que después me costaría muchísimo silenciarlo. Es decir, mentiría, me traicionaría. Y esa responsabilidad ante mi hija que estaba allí conmigo hizo que no saliera del agua, que continuara. Y después sentí cómo lo vencí, y poco a poco nadé y nadé. ¿Cuánto duró el cruce? Estuvimos nadando 24 horas sin parar, turnándonos, 2 horas de día, 1 de noche. Nadamos 55 kilómetros. Y otros ejemplos en los que no me detuve, como cuando corrí 52 kilómetros. ¿Cuántas veces mi mente me susurró que aflojara, que bajara el ritmo? O el estrecho de Kerch, que crucé a nado sin parar, 11,5 kilómetros en 5 horas y media, sin cambiar ni el estilo de nado. Por eso, estos 800 kilómetros significan mucho. También para aquellas personas que iban por este camino, se dieron la vuelta y ahora incluso están guiando a otros de forma incorrecta. ¿En qué me diferencio yo de los demás? En que yo prefiero morir ahí mismo en la pista, corriendo, que aflojar el paso. Ese es mi nivel de responsabilidad. Es lo más importante que tengo. Ahora estoy asesorando a personas y me dicen, ¿cómo lo logras? Yo me quedo 1 hora en la cama pensando en si me levanto o no, o si me echo un cubo de agua fría. Pero es que yo he trabajado en eso. Yo les digo, ustedes pasaron 15 años en bares, discotecas, comieron, bebieron todo lo que quisieron, hicieron lo que quisieron, y yo en ese momento estaba desarrollándome. Así que ahora no se sorprendan. Ahora yo soy como soy, y ustedes como son. Comienzo la carrera el 4 o 5 de mayo de este 2025. Creo que me tomará unos 4 o 4 días y medio, según calculé. A lo largo de la ruta, habrá gente que se unirá. La carrera se llamará Cada uno con su propia victoria. Alguien puede unirse y correr 10 kilómetros, otro 3, otro 5. Lo importante es para qué y por qué lo haces. Mi camino es así porque lo hago por mi hija. Crucé Baikal en su defensa. No se puede simplemente querer no comer. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Con qué motivo? El simple deseo de no comer, yo lo prohíbo, incluso por un solo día. ¿Para qué lo haces si no entiendes por qué ni para qué? Bueno, si el objetivo es limpiar tu cuerpo, haz un ayuno curativo. Está bien, 3 días. Pero más que eso, no necesitas hacer nada si no entiendes por qué y con qué propósito. Si no tienes ninguna motivación interior ni conciencia suficiente para entender que tienes que cambiar algo en tu vida. Yo empecé corriendo y luego lo sentí. Y después el Creador dentro de mí me guió.